Presentamos Disertando la Actualidad, un espacio informativo donde tratamos de forma objetiva los hechos locales del país y el mundo, con los comunicadores Miguelín Rodríguez, Rubén Cabrera, Francelis de los Santos, Ángel Sánchez, Julio César García y Alexander Vallejo. En el aire, Disertando la Actualidad, apegados a la verdad, por Sur 91.9 FM. Buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Inicia ya Disertando la Actualidad por esta Sur FM 91.9, la radio de San Cristóbal. Desde ahora y hasta las 8 de la noche, Julio César García, Franceli de los Santos, Alexander Vallejo y Ángel Cabrera Sánchez, para con ustedes tener una conversación amena e interesante de todo lo que ocurre en el país, aquí en la provincia de San Cristóbal y, por qué no, en el resto del mundo. Buenas noches, compañeros. Franceli de los Santos. Buenas noches. Disculpen, es que aquí es un poco tortuoso parquearse. Buenas noches y bienvenidos, compañeros. Buenas noches, San Cristóbal. Sean todas y todos bienvenidos a este su espacio, Disertando la Actualidad por la 91.9 FM. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Francelis, don Ángel Cabrera Sánchez, el control, los radioyentes que nos privilegian con su sintonía ya a esta hora de la noche. Saludos a todos, que la paz de Dios sea con todos los que están escuchando el espacio en el día de hoy. Bendiciones para todos. Bien, señores, y de inmediato vamos a comenzar con el compañero Alexander, que nos tiene algo interesante para esta tarde. ¿Qué es lo que se mueve? Bueno, hay que decir que para este martes, pues un tema que tenemos que tocar es el reinicio de las clases semipresenciales en las escuelas públicas, y que se va a iniciar en 48 municipios del país. O que solamente se inició. Así es, se inició solamente en 48 municipios, debido a que son los que hasta este momento tienen la menor proporción de casos de infectados y a nivel también de letalidad. Aquí en San Cristóbal hubo un acto esta mañana que fue en la comunidad de El Tablazo, en Cambita, donde se dio inicio a estas clases semipresenciales con la presencia de autoridades de la provincia, la gobernadora Pura Casilla, también estuvo el senador de la provincia, Franklin Rodríguez, así como también el administrador general de EGEIT, el ingeniero Rafael Salazar, y por supuesto el director regional de educación, Julio Tejeda, así como también directores distritales y otras entidades. Hay que decir que también ante esto, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, ha anunciado que hasta ahora todo está preparado para que se pueda desarrollar sin ningún tipo de dificultad estas clases semipresenciales, y que en caso de que se presente, porque siempre está latente esa posibilidad, un rebrote en el país del coronavirus, y más después de esta Semana Mayor, pues ellos estarían tomando ciertas medidas, como por ejemplo retornar de nuevo únicamente al modelo de las clases virtuales. Bueno, la sociedad dominicana tiene que entender que si todos no nos comprometemos con la educación del país, absolutamente todos, vamos a seguir, como decía hoy también Samuel Conde, presidente de Educa. Educa es la asociación que agrupa a los empresarios en la parte de la educación. Y hoy, que se cumplen precisamente 7 años de aquel pacto por la educación que se firmó en el 2013, pues se quejaba de que caramba, el país no parece avanzar en el tema de educación, y decía que si bien es cierto que este 4% que se anunció y se está utilizando para el tema de la educación, parece que estos 7 años ha sido para la parte de infraestructura, fueron para la parte de infraestructura los años de la vaca gorda, pero que para la parte de la educación sigue siendo los años de la vaca flaca. Y es una pena cuando usted se encuentra, por ejemplo, que cuando nos evalúan
a nivel de encuestas internacionales sobre educación, nuestros chicos de tercero de primaria, apenas un 12% es capaz de entender lo que lee, si es capaz de leerlo de manera fluida. Y cuando nos vamos a la parte de las matemáticas, solamente un 3% es capaz de desarrollar algún tipo de actitud matemática que permita pensar que está aprendiendo en las aulas de la República Dominicana. Pero peor aún, la última evaluación PISA que se le hace al país nos desnuda completamente y nos dice, señores, que después de 7 años invirtiendo un 4% de la educación, aún nuestro nivel máximo alcanzado a nivel de los bachilleres es de un 6º grado de primaria. Con esta situación, con este panorama, no queremos ser lo más pesimistas, pero sí tenemos que llevar la voz de alarma. Un gobierno que comienza nuevo, como es el gobierno que encabeza Luis Abinader, con el maestro Fulcar en la parte de la educación, debe enfocarse necesariamente en la parte que tiene que ver con la calidad de los docentes. No es posible que nosotros estemos hablando de mucha infraestructura, de tecnología, cuando nuestros profesores no los estamos preparando para que cuando se enfrenten a las aulas con los estudiantes puedan ser ellos quienes manejen los temas. No es posible que una nación pretenda seguir avanzando si no se le pone énfasis en la educación, señores. Estos temas que ustedes ven cada rato, que los reggaetoneros que los malos mensajes, que la falta de carácter en las letras que ponen estos muchachos, ¿de dónde viene, señores? De la falta de educación que poseen. Estos muchachos que hoy hacen reggaetón, estos muchachos que hoy están en la música urbana, que hacen trap, que hacen rap, la mayoría son muchachos que son fruto de una educación fallida. Y mientras estemos en esto, pues va a ser muy difícil que cosechemos otra cosa. Entonces, señores, pienso que es obligatorio para toda la nación dominicana replantearse el tema de educación. Y esta modalidad que se inicia hoy, semipresencial, los padres tienen ahora, ellos, la responsabilidad de cuando los niños retornan a casa, tener los protocolos de higiene que se están utilizando para el COVID. Porque luego van a decir que los chicos le están llevando el COVID de la escuela a la casa. Sin embargo, hay que entender que somos nosotros los adultos los que tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de nuestros hijos. Y ellos, por dicha, por bendición de Dios, son los que menos muestran síntomas. Un niño puede estar contaminado con el coronavirus y va a ser más difícil que ese virus haga daño en su cuerpo a que sea en el cuerpo de un adulto. Entonces, usted que tiene su niño que vive con la abuela, recuerde, no es ir a abrazar al niño cuando llega de la escuela. Primero van los protocolos de salud para que podamos ser exitosos. Entonces, creo que debemos hacer un esfuerzo entre todos. Y hacer un hincapié, como tú decías, compañero, que la responsabilidad de los padres, pero sobre todo concientizar a los niños, ya que son ellos la parte más vulnerable por estar ya reunidos con otros. Y los niños suelen ser un poco más inquietos. Ellos no van a entender que tenemos una situación de salud, que debemos preservar nuestra salud y por ende el compromiso es mayor aún. ¿Qué nos dice el compañero Ángel Sánchez? No, yo iba a preguntar, y lo voy a dejar para que cualquiera de ustedes la conteste. ¿Y los colegios privados? ¿Algún colegio privado abierto? Y aquí en San Cristóbal, ¿cuáles escuelas públicas de San Cristóbal han iniciado? Bueno, por lo que vimos ayer, la docencia se inició en San Cristóbal como provincia, más no como municipio. Así es. O sea, en la provincia de San Cristóbal se inició, ayer la licenciada Pura Casilla decía que hoy iniciaban en San Cristóbal, no recuerdo, bueno, por aquí vamos a tener una figura que nos va a decir cuántos son los que iniciaron hoy cuando comencemos con la segunda parte de este programa, pero puede decir que de modo semipresencial el municipio de San Cristóbal como tal, según nos decía la gobernadora ayer, no iniciaba, pero sí iniciaba, por ejemplo, en el municipio de Cambita, que ya ahí estaba Cambita Sterling, estaba la parte del Tablazo, y bueno, esta tarde vamos a conversar sobre las demás escuelas. Entonces, el tema de los colegios privados, hasta donde sabemos,
los colegios privados aún no tienen autorización para iniciar. Pero vamos a continuar después de la pausa, porque pues tenemos un contenido bastante interesante para ustedes. Ya regresamos con su programa Disertando la Actualidad.